Buenos días, tercera etapa, 8 de la mañana, 19 grados. Nos vamos de la Seu d'Urgell, dirección Llívia, Andorra, Bonaigua, haremos una pistilla y luego Portillón para terminar en Bielsa. Hoy entramos en el Pirineo de verdad. El día está increíble. Vamos allá. Qué alegría de que esté todo verde. Mira cómo están los setos aquí de bonito. Hemos llegado a Alp buscando un bar recomendado y resulta que estaba cerrado. Y antes hemos visto otro por aquí. ¿Estás desmayado, no? ¿No da la entrevista ahora? ¿Qué espera? ¿Qué espera? Mírale, ¿qué espera? ¿Qué espera del día? No tenés que ir al bate corriendo, ¿eh? Con el café, a ver. Llega de día al destino. El día es largo, no llega hoy el día. Y que motocar está abierto para Pedro, ¿eh? Conozco a la hora del almuerzo en Francia. Y por favor, encontró un Carrefour abierto, ¿vale? El Carrefour. Para echar gasolina en la Resort. Qué cabrones. Estamos otra vez en España. Vila de Llívia. Este es un municipio que está en Francia, pero pertenece a España. Después de la guerra se repartieron los municipios, había un tratado que decía todos los municipios que se iban a adherir a Francia. Y esto no era un municipio, era una villa, y eso lo excluyó de ese tratado, donde después se reafirmaron en la decisión y sigue perteneciendo a España. Lo curioso, porque hay 500 metros de carretera que acabamos de pasar, que están en Francia para darle servicio a esta población, que es española. Claro, pertenece a la provincia de Gerona. Nada, volvemos de Llívia a entrar en Francia. Ya lo vemos aquí en las señales de tráfico, que son distintas. Y vamos a buscar Andorra para entrar por Pas de la Casa, por la parte de atrás. A ver dónde está la tablilla. El hotel está un poco abandonado, ¿no? Metros 1914. Uf. Ponerle pegatina a los tableros de los puertos. Me cago en todos los tontos. Como debéis saber, en Andorra no existe el roaming con el resto de países europeos, por lo que es conveniente desactivar datos antes de entrar si no quieres una sorpresa en la factura del teléfono. Que los quite, vamos a entrar ya. Por los modos avión y ya está. Qué bonito están las tablillas con las pegatinas, ¿eh? Sí, está muy bonito, está muy bonito. 2000. Ponlo en el navegador. Dale. No. Dale a los 3 puntitos de ahí. Para la maleta. Ahí a la izquierda. No, ahí. Ahora por donde pones más datos. Busca para abajo. Más adelante para buscar gasolinera. No, tira para arriba. No, eso es para gasolinera. No lo veo. Abajo, lo siguiente. Debajo de altitud. Ahí, datos de la ruta. Dale ahí. Ahora para que no lo tendrás puesto. Pincha donde pone 556. Selecciona altura. Busca altura. Tiempo. Eso, ahora marca lo que quieres poner. Busca la altura. Altitud. Ahí. Ya te sale ahí. Tiene la dirección. La hora de llegada. Esa hora la puedes cambiar. Puedes poner ahí hora de llegada. O yo le tengo puesto distancia hasta el destino. Tiempo no. Tiempo te da igual. Kilómetro. Sí. Ese.
Dale las distancias. Y hasta cuando quiera lo quita. Lo cierra y lo cierra. No, yo hasta que no llegue al otro puerto no grababa. Vamos. Ya, por eso. Yo es que le doy paro, pero tú ahí no puedes. Entonces, ahora o hay tráfico o no hay nada. Y vamos a entrar a Andorra, pero hasta el otro puerto no merece la pena. Circulación alternativa, trabajos de mantenimiento que se hacen en verano. Estamos en la aduana de Andorra. Normalmente debe ser sin ningún control. Puro trámite. Más parado que el caballo retratista. Entrando a Andorra por la parte francesa. Andorra la Bella. Un poco negocio todo esto, ¿no? Parece. Un poco centro comercial. 32 kilómetros hasta Andorra la Bella. Port en Valiria, 2408. En el mirador. ¿Qué? En lo alto de Andorra. No. Antes nos metemos a la derecha y hay subimos arriba, entramos por detrás y bajamos a Andorra. Es que Andorra está a 30 kilómetros todavía de aquí. Hay una pila de pueblo. Andorra no es, lo que vamos a ver no es Andorra. Pero bueno, está bien. ¡Se lo lleva! ¡Vamos! Este es el más alto. Esta bajada está chula, La bajada esta está chula, está rápida. Bueno, pues iniciamos el ascenso desde el puerto de Envalira hacia Andorra. Un día que no se le puede poner ninguna pega. Ni frío, ni calor, ni una nube, ni una pizca de viento. Los derrapes que tienen aquí con los coches, tío. Tiene que ser una locura, Mira, mira. Vamos a ir los moteros intrépidos. Los curbones que te pegan ahí. Vamos a subir al mirador aquel que está allá arriba. La pasarela aquella. Since I was a little child, every year for as long as I remember, 6 kilómetros de curva. Subí allá arriba. Going all the way until November. Turn the world
curva que tenemos puts a aquí. smile upon my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster, some are slow, and some are high and some are low. Dancing through the last days of September. I wonder where they're going. Tío, está ahí en el filo. Idle swallow sailing through the sky. There's no way of knowing, but maybe someplace far from you and I. When the autumn leaves are playing, chase it. Pero esta gente está aquí para lo mismo. Smile upon my face. They leave their branches one by Las motos tienen una consideración especial a nosotros, hombre. El mirador del Roc del Quer, uno de los lugares más fotografiados de Andorra, y aunque parece una obra reciente, ya lleva 10 años construida. Fue inaugurado en julio del 2016. La estructura consiste en una pasarela de unos 20 metros de longitud, de las cuales 12 están suspendidos en el vacío, a unos 500 metros sobre el valle. Parte del suelo es de cristal, lo que aumenta la sensación de estar flotando sobre el paisaje. Costó aproximadamente unos 400.000 euros. La obra incluía la plataforma y el acceso desde la carretera. En aquel momento, la parroquia de Canillo, que es donde está, consideró una inversión muy importante, pero el éxito turístico ha hecho que se amortizara rápidamente. La escultura del Pensador engaña a muchos visitantes. En el extremo del mirador hay una escultura de un hombre sentado sobre una viga, obra del artista Miguel Ángel González, que vista desde ciertos ángulos parece una persona real, y es habitual que algunos se sobresalten pensando que es alguien sentado al borde del precipicio. Desde hace unos años se implantó un sistema de acceso regulado para controlar la afluencia de visitantes, es decir, cobrar 6 euros por entrar al mirador. Ya están pensando en ampliarlo. Tienen un concurso de ideas en marcha y un presupuesto previsto de unos 2,5 millones de euros. Bueno, pues ya hemos estado en el mirador de la Roca del Quer y la sorpresa ha sido que vale nada más que 6 euritos por asomar 6. Entonces le hemos dicho a nuestro asistente virtual que le asomara a él, que ya hemos estado, ya tenemos la foto, entonces tampoco hace falta despilfarrar tanto dinero. Es que se han pasado, tío, 6 pavos. Ni uno ni dos, 6. Y es que eso está más que amortizado ya. Lleva 10 años hecho. Como eso no es obligatorio, es libre. El que quiera que lo pague y se asome, y el que no, porque se vaya sin asomarse y lo vea en internet, que también está. Continuamos. Vamos a bajar a Andorra por la parte de atrás. Ordino. Claro que esto decimos Andorra, pero Andorra tiene un montón de pueblos. Y este es uno de ellos. Ordino, tranquilo, en la parte de atrás, el asfalto es increíble. Acabamos de cruzar con la barredora que va subiendo el puerto de montaña, barriendo la carretera. Se cuidan los espacios públicos. Ahora parece que sí, vamos a llegar a Andorra la Bellía.
que no es bella de bonita, es bella de vieja. Bueno, cuando salgamos del túnel estaremos. Esto ya sí es un poco más de consumo. Lo tenéis, Motocar de Andorra, el grande. Vamos a parar. Burger King tampoco. Motocar. El otro motocar. Y todavía hay uno más. Bueno, ahora nos vamos a entretener en subir otro puertecito que hay aquí, interno, que parece reviradillo por lo menos. Mirador Solanes de la Peguera, 1585. Mira todo lo que queda ahí, mira todo lo que queda de curva. Mira, estamos a la mitad. Ni Stelvio, ¿para qué? Se puede ahorrar el viaje, está más cerca. Y tráfico hay bastante menos, y ruló ninguna. Gol de la Rabasa. La Derby Rabasa. Todavía nada más que subir a Junquera todos los sábados. ¡Hombre! ¡Qué más carretera en el mundo! Ahí lo tenemos. ¿Y ahora qué dice? ¿Se llama de otra manera? La Peguera. Hemos subido a la Peguera. Y la Rabasa está para adelante. Puede ser. Ahora que le hacemos caso. Lo tengo marcado aquí como la Rabasa. Abajo del Col de la Rabasa, en el mismo punto donde lo hemos iniciado. Es un bucle completo, un círculo. Continuamos dirección España. Creo que pasamos por el motocar que nos falta. Y nos vamos a activar los datos roaming. Ya no hay más motocar, ¿eh? Ya si no habéis parado, ya. La Frontier. Anda. Espera que vengan esta gente, porque esto no contábamos con ello. Ahora sí, frontera Andorra, policía de Andorra, policía de España. Ni una nos descarga ni la otra tampoco. No sé qué sentido tiene esto de poner nada más que una garita para dar poquito a poco. ¿Para qué? Espérate que todavía falta la andorrana. Cataluña, Lleida. Ay, la agencia tributaria. Esta es la peligrosa.
Los beneméritos. Bajado de Andorra, dirección La Seu, y nos hemos desviado a la derecha y ahora vamos a coger hacia Sort por la Nacional 260. Justo tenemos aquí el destino. Antes del Col de Cantó tenemos el mirador de la Creu. Vamos a parar un momentito mientras que llegan los compañeros y a echarle un vistazo. Volar dron y hacer una toma con el móvil que de lo mismo. Continuamos ruta. Vamos a estar en el mirador de la Cruz, pero hacía mucho aire en la pasarela esa de cristal y no he querido volar el dron porque la verdad es que las vistas los paisajes son muy lejos y un poco de nieblina que no se vería bien, pero sobre todo porque hace mucho aire. Eso, que el dron es bastante estable, pero le pega un palizón a los motores y a la batería que no merece la pena. Vamos a reservar batería para sitios más pintorescos. Vandalizado la tablilla, se la han llevado. Bueno, ya está. Han llevado. Será para hacerle mantenimiento, seguro. Bueno, pues llegamos al pueblo de la Brujita de Oro. Gracias a eso, pues, más o menos famoso. Ahora me parece que estará cerrado. Y ahí lo tiene la bruja, que como yo decía está cerrado. Es la hora de comer y vamos a buscar un sitio para picar algo aquí en Rialp. Nos pilla de paso antes de meternos esta pizzería artesana, ¿no? Ahí hay una pizzería. Allí mejor, aquí. No, la pizzería anda para Pedro. Vamos a la pizzería. Vamos a la vuelta, vamos a la pizzería. Bien, llega, aquí detrás, 50 metros. Vamos para allá. 50 metros. Ahora podemos llegar allí. No, vamos a llegar a las 10. Vamos allí. Hemos salido a las 8. Llevamos 7 horas. Llevamos la hora. Pueden poner, quitar ingredientes, lo que... De las nuevas. Lo que pasa es que para meterme en el campo es complicado. Bueno, salimos de Rialp, dirección La Bonaigua. Incorporamos a la ruta, son las 4 de la tarde. Llega el primer tramo. Llegaremos sobre las 8 así. 34 grados a las 4 de la tarde. Pero corre un airecillo, como está todo verde, no es una calor demasiado bochornosa, lógicamente, porque nos vamos moviendo en la moto, parado al sol, y es más insoportable. Bueno, empezando a subir la Bonaigua, voy solo porque esta gente han parado a echar gasolina, y de mientras voy a ver si me puedo adelantar un poco y hacerle una tomilla pasando ellos. Este puesto es muy particular porque tiene muchos kilómetros de aproximación, bastante recto, y luego tiene todas las curvas juntas, pero la verdad es que tiene bastante visibilidad y ayuda a que se disfrute.
Abierto. No, pues ya mismo vamos a empezar. Están las curvas aquí. Ahora viene el GPS. Amigo, ya aquí va usted bajado. No le queda nada para llegar arriba. El asfalto no está al 100%. Tampoco son curvas rápidas. Hay que apañarse con lo que hay. Tampoco va a ser malo. Está un poco deteriorado. Está la cascada. Bueno, pues reanudamos el ascenso a la Onaigua. Puedo haber grabado los granúas estos, que seguro que ninguno se para grabarme a mí. Pero bueno, da igual. Nos apañamos. Que sea autosuficiente. Vamos, Puerto Bueno ahí. Curva que no se acaba. Ya lo adelanté antes. Vamos. Servio ni Estelvio. Ni Estelvio, hombre. No veo que sale Estelvio. Camión por abajo. Lo voy a encontrar. Camión necesita. Las vaques. ¿Cómo está esto, Pedro? ¿Cómo está el puertecillo? El agua, la cascada que hay allí, tío, es impresionante. Ahora la carretera es... Pero a mí me ha gustado más la recta. Pero cuando hemos ido tú y yo detrás tuyo. Está bueno, pero esto es... Esta carretera... Eso es un prólogo, esto de aquí. Está espectacular, pero aquí los tramos aquí de 100... Ya para este lado no más que hay un par de bajadas, ya está, vamos para ahí un poco más para adelante. ¿Qué? Espectacular, abierto. Además que hemos pillado
¿Hoy no están los caballos aquí? Puede ser eso, ¿no? Qué raro, ¿no? Vale, una fotico, ¿no? Voy a poner de espalda a los tres, cabrones. Ha puesto las cuneras y ahora sillan. Eso nada más. Tiene para allá, para acá un par de veces y ya está. Después el resto. Y Vaqueira está ahí a la derecha y Villa está detrás del monte. Sí, ahí detrás. Ahí detrás. Y esa pista de ahí abajo, que no tiene salida, cada vez que paso por aquí me quedo embobado. Digo, cualquier día la haré. Aquella, es una pista. Pero eso no es la que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer una para allá. De hecho son dos. Una empezaría ya. No, aquella es la carretera. La pista si empieza por ahí se mete por detrás del monte. Porque había dos, un bucle, una M, y el primero lo han prohibido por medioambiental para las motos. Los quad y o sea, los 4x4 y los coches pueden parar. Por ruido. Bueno, entonces tú sigues, ¿no? Tú no haces la pista. No, en arroz nos vemos. Seguro, no la haces, te vas a arrepentir, ¿eh? ¿Ya está? No, ya está. Si no quieres, no la hagas. Yo no te voy a convencer. Digo que te vas a arrepentir porque la pista está muy guapa. Vale, pues ya está. Tú, si quieres, pon la ubicación en el grupo. Yo cuando voy a arroz, me paro y busco algún lado. Me hace un refugio o algo y yo espero. Y os mando la ubicación de... Sí, pero para no tener que andar buscando. ¿Tú te vas? Que va, hombre. Tú haces la pista con nosotros. Pedro, que te dé de rollo. Vamos a llegar lleno de polvo allí. Que va a llegar, pues va tú delante. Déjate de rollo, tío, que la pista está muy guapa, de verdad, ¿eh? La trialera. Sí, ya ves tú, en la carretera, en el bar, tomando de un rebú. Que le rompe la moto. Se rompe la moto, vaya a race. Entramos en el Valle de Arán. Están igual que en Andorra. Allí con la barredora y aquí con el cepillo. Anda que estamos apañados. Bueno, ahora la pista que empieza en Vaqueira se supone que es facilona, que es practicable, es legal y saldría un poco pasado Viella. El que no quiera hacerla, pues tan fácil cuando llegue al desvío, porque no lo coja, siga para adelante y luego en arroz se vuelve a juntar con el trail inicial. Hay que ver cómo se aburre el personaje, con las pegatinitas en el semáforo. Pero el punto que no lo veréis es ahí, que hay un pato de goma. Aquí. Le han dado un calentoncillo a la caravana esta, ¿no? Bueno, estamos entrando en Vaqueira. Y aquí es donde nos tenemos que desviar, si es que se puede y nos deja. Nos desviamos aquí, ¿vale? El que no quiera hacer la pista, pues sería seguir por ahí para abajo. Enfrente tenemos las pistas de Vaqueira Beret y la pista nuestra que empieza ya mismo. De momento lo dejamos aquí porque se nos está haciendo un vídeo demasiado largo. Todavía nos queda toda la pista, que es simplemente espectacular, y luego algunos de los puertos que tenemos que pasar, que forman parte de la ruta de los grandes puertos. Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo. Adiós.